minutos tenemos nota ahora, ¿no? Y esto tiene que ver con las elecciones que se vienen en la República de Chile. Estamos en comunicación con Danilo Herrera, cientista político chileno y director ejecutivo de Factoría Pública, que es una agencia de comunicación estratégica chilena, para, saber un poquito, conocer un poco cuál es la situación actual en cuanto a lo que se viene en el ámbito electoral en Chile, cuáles son los candidatos, quiénes pueden ser los candidatos y, cómo viene el calendario en relación a este tema. Danilo, ¿cómo le va? Evangelina Argüello y el equipo de Tenés que Saberlo lo saludan. Buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por la comunicación. Nosotros queremos saber básicamente cómo es el tema del armado electoral, es decir, quiénes son los que se pueden postular, aquellos que tienen o que tienen un partido que los respalda, aquellos que no, que tienen que buscar adhesiones, firmas. ¿Cómo es el sistema? Hay dos formas de ser candidato. Hay tres formas de ser candidato. La primera es ganar unas primarias, que en Chile son, las primarias presidenciales son voluntarias. Los partidos las pueden adoptar o no. La otra opción es que un partido que no vaya a primarias se inscriba en primera vuelta como candidato presidencial. Y la tercera es reuniendo firmas como una persona independiente que quiere reunirse. Y tiene que reunir firmas para ser candidato presidencial el 0,5% de la última elección, que era con voto voluntario. Entonces esa barrera de entrada es muy pequeña y son aproximadamente 36.000 firmas para ser candidato presidencial independiente. Esas son las tres fórmulas. Bien, ¿y ha habido un plazo o tienen un plazo establecido, digamos, para poder conseguir estas adhesiones, estos avales? Sí, los candidatos presidenciales a primera vuelta, independientes y militantes, se tienen que inscribir a mediados de agosto, porque las elecciones son en noviembre. Pero hay conmoción este mes en Chile porque los grandes bloques políticos están intentando organizar primarias presidenciales que se inscriben a fin de mes y se van a llevar a fines de abril y se van a llevar a cabo en junio. Leí por ahí que hasta una tarotista tenía intenciones de ser candidata a presidente. Tarotista, nacida en Perú, de madre chilena, se inscribió como candidata independiente y está intentando reunir las firmas. Pero hay más de 200 personas que están reuniendo las firmas, inscritas en el Servicio Electoral de Chile, que están intentando reunir las firmas, pero entre esas más de 200 personas sumadas, suman apenas 6.000 firmas. Y necesitan 36.000 cada uno para ser candidato. La gran mayoría de esas personas no va a llegar a reunir las 36.000 firmas, pero lo hacen para salir en prensa. Hay algunos medios que lo han entrevistado. Y la mayoría de esas iniciativas son influencers de tarot, influencers de otra cosa, que están intentando utilizar el sistema de candidaturas presidenciales como una plataforma más. ¿No es un poco confuso, esto para la ciudadanía, o la ciudadanía no le presta mucha atención a esta instancia y después se espera, digamos, a tener los candidatos más firmes en la carrera presidencial? Sí, es más bien anecdótico para la ciudadanía chilena y para la prensa también, es más bien anecdótico, y como son muchos independientes, se diluye y terminan no definiendo nada. Igual algún candidato independiente va a juntar las firmas. Hay algunos ex candidatos presidenciales, hay un candidato izquierdista que es algo así como un trotskista chileno, más o menos, que fue candidato presidencial antes, sacó un 2% de la elección y ahora se está presentando como independiente. Yo supongo que él, el candidato Artés, va a conseguir las firmas. Va a haber algún independiente que se va a tomar esto en serio y va a ser candidato presidencial de verdad. Danilo, ¿qué dice Claro. Danilo, ¿qué dice la opinión pública o respecto a los números también, o a las encuestas, respecto al oficialismo? El oficialismo y el presidente Boric en general
está en el 30% desde hace mucho tiempo. Te diría que desde el segundo año de gobierno, ya entramos en el cuarto año de gobierno y último del presidente Boric, está alrededor del 30-35%. En todas las encuestas dicen que ese es su techo, ese es su piso y su techo al mismo tiempo. No se han movido de ese rango. Gracias a ninguna reforma importante. Se acaba de aprobar la reforma previsional, que es una reforma que esperaba, que los chilenos llevan esperando 15 años, y no sube demasiado de eso. Y cuando ocurre un escándalo, por ejemplo, el viceministro, acá se llama subsecretario, el viceministro del Interior y Seguridad Pública fue acusado de violación, fue sacado de su cargo, y toda esta polémica, y tampoco bajó demasiado de ese 30-35%. Es un techo y un piso que tiene el presidente Boric sin su gobierno. Claro. Fuera de la órbita de los independientes que usted nos estaba comentando, los partidos políticos, digamos, tradicionales en Chile, ¿ya tienen definidos ya a sus candidatos? ¿Cuáles son las chances que tienen? Sí. La derecha tradicional, que fue la que gobernó con Sebastián Piñera, tienen a Evelyn Matei, que es su candidata oficial, y Evelyn Matei fue candidata presidencial, perdió contra Michelle Bachelet. Ella es hija de un dirigente de la Junta Militar de la dictadura chilena, y está siendo candidata desde hace muchos años, desde esta derecha tradicional. Bien parecía a Macri, Piñera, de ese mundo. Ella es la candidata que lidera la encuesta desde hace mucho tiempo, pero está también liderando, pero bastante estancada en el primer lugar, eso sí. Después viene un empate entre los candidatos de ultraderecha. Acá tenemos dos candidatos de ultraderecha: José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, que podría ser una copia del presidente Milei. Un Milei chileno, mire usted. Y también hay un Milei chileno, Johannes Kaiser. Y también está Carolina Toa, que es la ex ministra del Interior y Seguridad Pública del presidente Boric, que va a ser la candidata de la socialdemocracia chilena. Y estamos a la espera de que se confirme el otro candidato de la izquierda, que representa más bien el gobierno del presidente Boric, del Frente Amplio chileno, del partido del presidente Boric, que es el diputado Gonzalo Winter, que esta semana se debería oficializar su carrera. La diferencia de todos estos, porque hay tres bloques: la derecha tradicional, la ultraderecha y el oficialismo. El oficialismo, que une la izquierda con la centroizquierda, van a ir a una primaria, y que se va a inscribir a fin de mes, y los chilenos van a ir a votar por esa primaria a fines de junio. Eso va a diferenciar, porque la derecha y la ultraderecha chilena no van a ir a primarias, o al menos queda un mes de negociaciones, pero pareciera ser que los puentes están cortados y van a llegar con sus candidatos a primera vuelta, y eso podría fortalecer la carta oficialista por la unidad, porque a la vereda contraria, en la derecha y la ultraderecha chilena, hay más bien desorden y desunión, pero igualmente Evelyn Matei, la candidata de derecha tradicional, es la que lidera la encuesta. Bien, bueno, para hacer un resumen, le pedimos por último que nos haga, digamos, un detalle de las fechas principales, ¿no? ¿Cuándo van a ser las elecciones presidenciales y las parlamentarias en este 2025? Van a ser a mediados de noviembre, pero los hitos, voy a ir en orden. Bien. En junio, el 30 de junio, son las elecciones primarias presidenciales, donde pareciera ser que el oficialismo va a elegir su candidato presidencial y la derecha no va a poder hacerlo. Y en noviembre son las elecciones parlamentarias, donde se renueva la mitad del Senado y toda la Cámara de Diputados, y las elecciones presidenciales ese mismo día.
Bien, bien. Bueno, le agradecemos muchísimo esta comunicación y todas estas explicaciones y obviamente vamos a seguir en contacto, ¿no? Mientras avance el calendario electoral de ustedes, que bueno, es importante para nosotros también estar informados al respecto. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Bueno, allí estábamos con Danilo Herrera, cientista político chileno y director ejecutivo de Factoría Pública. Bueno, la manera de elegir y el calendario electoral es distinto a los procedimientos que tenemos aquí en la República Argentina, pero bueno, siempre es importante estar informados sobre lo que sucede del otro lado de la cordillera. Era Herrera, les decía, cientista político chileno y director ejecutivo de Factoría Pública, la agencia de comunicación estratégica chilena, que nos estaba hablando de, bueno, lo que está viviendo el pueblo chileno con vistas a las próximas elecciones y fundamentalmente a definir quién puede llegar a ser el sucesor de Boric ahí en el vecino país. Cuando ganó Boric, sí, ganó con el 56% de los votos. Un montón. Y ahora hablaba de que está casi al 30%. Exacto, estamos hablando muy bajo. Casi el 40%. Sí, ha caído un montón. Las 8 de la mañana con 26 minutos.